y bienvenidos a una nueva edición de Diálogos Transatlánticos. Yo soy Pepe Torra y a nombre del Instituto Juan de Mariana y Caminos de la Libertad les doy la bienvenida a este programa. El día de hoy tenemos a una invitada que nos trae pues las noticias que están sucediendo directamente desde Colombia. Ella es la senadora María Fernanda Cabal, quien es politóloga por la Universidad de los Andes en Colombia y ha sido directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, miembro de la Cámara de Representantes entre 2014 y 2018 y actualmente senadora de la República en Colombia. Bienvenida, senadora María Fernanda Cabal. Gracias por la invitación, Pepe. Bien, pues para darle un poco de contexto a nuestros colegas latinoamericanos, el día 15 de abril pasado se presentó una reforma tributaria de parte del presidente Iván Duque para modificar la forma en la que están los impuestos en Colombia, y esto desató una serie de protestas que devinieron en acusaciones de uso excesivo de la fuerza de la policía en contra de los manifestantes. Y antes que saltar a lo que está sucediendo con las manifestaciones, nos gustaría saber a las personas en Latinoamérica ¿qué contenía esta reforma fiscal? Bueno, Pepe, gracias por esta invitación. Yo quiero ser muy asertiva y tratar de darle a la audiencia una trazabilidad para que puedan comprender la dimensión del problema. Nosotros en Colombia nos hemos enfrentado hace muchísimos años a la violencia terrorista, a la amenaza guerrillera terrorista. No es nuevo. Hay una diferencia ahora, y es la urbanización de la guerra. Pasó de lo rural, donde duró más de 80 años, y el acuerdo de paz, de alguna manera, traslada la guerra a guerra urbana. Y esto tiene unas complejidades superiores. El nivel de combate es distinto. La asimetría que ya existía en las zonas rurales también se ve diferente. ¿Qué sucede en Colombia? Aquí se firma un acuerdo de paz después de que la gente votó no a una propuesta promovida por el presidente Juan Manuel Santos. Pero esa mayoría del no finalmente no fue tenida en cuenta en una clara violación a la voluntad popular. Y la presión de Juan Manuel Santos fue tan grande que terminaron pasando vía Congreso de la República un acuerdo de ley derrotado en las urnas. Lo inadmisible, lo antinatural, lo ilegal, póngale el nombre que quiera, pero así lo hicieron porque yo creo que los compromisos eran tan grandes que tenían que jugársela toda. De hecho, entre esas promesas que se siguieron dando durante el acuerdo de paz fue la no fumigación de la mata de coca. Por eso llevamos 8 años de Santos y 3 de Duque, donde los narcos han crecido en hectáreas y en poder. Acá hay mexicanos, acá hay carteles que se dividen las zonas, ya hay peleas entre las tales disidencias de las FARC, el ejército venezolano apoya unas. ¿Y por qué te doy este antecedente? Porque es importante saber que la financiación gigantesca, que es la única forma de sostener una marcha con unos niveles de bloqueo que dejan la tercera ciudad de Colombia más grande, sin gasolina y sin comida, no se hace con ninguna marcha pacífica por más reivindicación justa que haya. El nivel de odio y de rabia va combinado con dinero y con otras características que uno no puede desconocer. ¿Qué sucedía? Viene el 2019, entra el presidente Duque 2018-2019, hay algo similar, una marcha revolucionaria que pone en jaque el país. Eso dura un momento cuando viene en marzo la pandemia. Se empieza la pandemia, empieza la ruina de las empresas, grandes y pequeñas, empieza el confinamiento y empieza la gente a empobrecerse. Los alcaldes dictan una cosa, el gobierno otra, el desconocimiento de un virus que todavía hoy tiene un comportamiento que no está establecido claramente dentro de los científicos, porque cada vez que sale una cepa nueva su comportamiento es diferente. El efecto diferente entre niños, jóvenes y adultos y mayores, entre personas con antecedentes, en fin, todavía estamos conociendo de un virus que sigue cobrando vidas y sigue haciendo que los gobiernos confinen
sin tener una prueba estadística exacta del que el confinamiento sirve. Y viene la disputa entre salud y economía. O mi vida o si tengo con qué vivir, que a la final es un absurdo, porque Claro, no sin hay una economía no hay separación en salud, realidad. porque si no me mata el virus, me muero de hambre. Por eso el sentido común de las cosas es el no ser radical frente al tratamiento mientras la humanidad se prepara para enfrentar. Ya hay vacunas. ¿Cuál es la misión de los gobiernos, cueste lo que cueste? Vacunar. Porque si usted vacuna, la gente va a tener la tranquilidad de que puede trabajar y que si se contagia, pues no se va a morir. Yo considero que si yo fuera gobierno, mi prioridad es la vacunación. Aquí empezó muy lentamente, de hecho estamos bastante retrasados en el tema. Creo que es un malestar Pero, común en nuestros países en Latinoamérica. claro que sí, Salvo menos en Chile, Chile, salvo Chile menos vamos Chile, ¿no? lento. Y Uruguay. Menos Chile, Sí, que es la eficiencia por la libertad económica, que la gente así aprendió que es. los procesos se hacen más fácil que bajo el yugo del Estado, ¿no? Absolutamente. Entonces, arrancamos. Tenemos ya 3 millones de pobres adicionales arrojados que han bajado de nivel. Tenemos una clase media que bajó a la pobreza y unos pobres que bajaron a la indigencia. Eso se atiende, claro, con programas asistenciales, porque la gente no se puede dejar morir de hambre, mientras se reactiva la economía, pero usted tiene que establecer cuáles son los factores de reactivación. Y eso se debe hacer solo con el sector productivo, no con los burócratas. Aquí no. Aquí son los políticos que ninguno tiene una tienda, como les digo yo, ustedes no venden un chicle, una goma de mascar en una tienda, pero diseñan las políticas de reactivación económica. O le dicen al político que está en el ministerio o incluso al tecnócrata del ministerio cómo hacerlo. Usted solo reactiva de la mano del empresario que sabe cómo producir riqueza y bájese incluso en esa pirámide, porque el superviviente, hasta el informal, tiene más sentido de cómo sobrevivir que el político. Claro. ¿Por qué no se sienta el gobierno con el sector productivo urbano y rural, industrial, comerciantes, agricultores? Y esa gente le va a decir, mire, si me da esto, yo le doy esto. Es más, yo propuse otra cosa que parece tonta, pero que no se les ocurre. Todo el día hago yo favores que no debería hacer. Por ejemplo, senadora Cabal, llevo 5 meses sin que me contesten un permiso. No he podido arrancar el negocio. Senadora Cabal, no he podido lograr que vengan los funcionarios de tal entidad a ver las fuentes de agua y tengo mi negocio sin ampliar y 50 hojas de vida sin poder contratar. Si uno hiciera una línea, 1-800, para que la gente diga qué obstáculo existe en el decreto, en la norma, en la ley que no me deja generar riqueza, le aseguro que eso sería un impulsador de la economía absoluto. 1. 2, que nos diga el sector gremial qué nivel de intereses necesita y ayudémosle a buscar un interés así sea en 0, porque aquí está, es en vilo la supervivencia humana y la institucionalidad que se va a ir por un precipicio. 3, hagamos un plan que sea tan ambicioso, que ponga un efecto contracíclico, le dé un golpe a lo que está pasando con una economía en recesión y todos pongamos con una misión, como lo dijo hace poco quien fuera ministro de Hacienda del presidente Uribe y candidato presidencial, de hecho al que se le robaron la presidencia, Juan Manuel Santos, con la plata de Odebrecht en el 2014, Oscar Iván Zuluaga, que dijo 1 millón de empleos. Juntémonos los buenos, porque los malos, que son una minoría, que sigue narcotraficando, que sigue pagándole a una sociedad empobrecida, más 2,5 millones de migrantes venezolanos, en su mayoría ilegales, por los que el Estado colombiano tiene que responder con toda la ceguera e indiferencia de una comunidad internacional
que solo sirve para darnos garrote a los buenos, y para taparse los ojos frente a la barbarie. Entonces, todo este diagnóstico que yo te hago es para decirte, ¿se necesita una reforma tributaria? Claro, porque no hay plata. Nos gastamos 90 billones de pesos, billones, para atender la pandemia. Si se necesita, hay que buscar fuentes, pero vos no le podés meter la mano a un bolsillo roto de una clase media que se volvió pobre. Y no le podés tampoco meter la mano a las empresas que están tratando de sobreaguar, que estando quebradas saben que pueden tener una expectativa de futuro por el tipo de negocio y que no es a la empresa no es la rica, el rico es la persona natural. ¿Por qué no le echan mano a la venta de otros activos que tiene el Estado, que tiene unos activos muy buenos? Tiene Isagen, que es la empresa de energía, tiene Ecopetrol, venda un porcentaje, así sea pequeño. Hay una cantidad de electrificadoras nacionales de economía mixta, venda. El Estado colombiano ha incautado al narcotráfico miles de bienes costosísimos que ya hoy tienen extinción de dominio. Y si no la tienen, invéntense algo que se inventaron los españoles hace tiempo con el Departamento de Justicia, que es que usted compra un seguro por si 20 años después el juez le da la gana de devolverle el bien al que supuestamente era mafioso o lavó activos, pues el seguro que pague, pero haga uso de esos bienes, véndalos. Y otra, este presidente se comprometió a reducir el tamaño del Estado. No solo no lo redujo, sino que de un año a otro subió el gasto del presupuesto en 17 billones de pesos. Inaudito, inaudito. A mí que no me vengan con el cuento de que los programas sociales, porque no hay nada más depredador que el asistencialismo. Hay varios ejemplos en el mundo. Cambian la conducta del individuo, inclusive, para mal, y perpetúa la pobreza. ¿A quién beneficia? Al político, que es el que roba en la compra de los mercados. Es el que negocia los bonos de subsidio. Entonces, cuando la gente pudiera sentarse a entender esto, se da cuenta que vive en una trampa permanente, que es lo que pasa en países como Colombia. Se necesita la reforma, pero la metieron en un pésimo momento y la reforma traía componentes muy buenos y otros muy malos, como gravar a personas con salarios de 2,5 millones de pesos, que eso es $700. Hay gente que ya no tiene trabajo o que entre dos se hacían una mejor calidad de vida y uno perdió el trabajo y le toca al otro sostener ya unos gastos con los que no da abasto. Y en ningún punto se hablaba de adelgazar al Estado. Es insostenible usted tener un Estado con 18 ministerios y 16 altas consejerías. Para mí es antiético, es inmoral, es insostenible embajadas en países que no nos representan ningún rédito económico, ninguna ventaja competitiva, ninguna capacidad de generar en esa balanza comercial bilateral un ingreso extra para Colombia. ¿Será que el sentido común no existe en los mandatarios? ¿Será que es mejor tener un poco de burócratas internacionales, de embajadores, en vez de tener un equipo negociador abriendo mercados del mundo? ¿Qué es más rentable? Pero no, aquí decidimos dejar las cosas como estaban. Y se metió la reforma tributaria y sirvió de detonante. Y aquí viene la explicación. Justo eso quería preguntarle antes de pasarnos hacia allá. Es esta ley de solidaridad sostenible, como la mencionaron. O sea, se habla de un alza del IVA del 18% en servicios públicos y buscaban recaudar 23 billones de pesos colombianos, pero por lo que usted me cuenta, esto no serviría ni de broma para tapar el boquete de gasto que tienen en esta administración. Entonces, tendría yo, digo, antes de pasar a la cuestión de las protestas, entiendo que lo que nos lleva a esta alza de impuestos y a esta reforma fiscal
es pues todos estos problemas con el gasto a los que se han enfrentado. Pues entonces yo le haría la pregunta, estas propuestas de las que usted habla sobre la necesidad de privatización de ciertas, de partes de las empresas estatales, ¿existe algo que las esté impulsando por allá? O sea, esto no lo incluía la Ley de Solidaridad Sostenible, ¿sí? No lo incluía, pero fue propuesta de varios economistas, incluso desde hace 2 años. El mismo Luis Guillermo Vélez, que ustedes lo deben conocer, economista, muy afín a las ideas del libre mercado, lo dijo: empecemos rápido, que se venda un porcentaje donde no se pierda el control, pero hay que vender algo. Usted no puede no tener con qué pagar los gastos de la casa y comprar otra casa para tener más gastos. Es absurdo. Subir en 17 billones de pesos el gasto del presupuesto es absurdo, es increíble. ¿A qué nos llevó esto? A un acuerdo de paz que nos montó en un atrapamiento donde hay que cumplirle a los bandidos. Se les dio casa, carro y beca, y eso sí no se les puede tocar. 100.000 millones de pesos vale la seguridad de los bandidos, de los que están en los niveles altos. Esos son 30 millones de dólares al año. 100 millones de dólares vale el tribunal para que digan que es que ellos fueron santos, que los asesinos son los del ejército. Es tan absurdo todo que a mí me da rabia, de verdad, estar en un estado de imbecilidad colectiva, donde no hay valientes, donde nadie se atreve a decir nada porque es señalado, es rotulado, es castigado por otra herramienta que se convirtió en depredadora, como son las redes sociales. Espacios de libertad. Perdón, no te escucho, se fue la voz. Pepe. Correcto, no tenemos mucho tiempo, entonces quisiera yo preguntarle, normalmente la izquierda es partidaria de estas políticas redistributivas, de tener los programas asistencialistas fuertes, pero en este caso una reforma en la que hay un aumento de impuestos, en la que se busca recaudar más, en la que aparentemente se busca redistribuir, ¿no les parece? Y se levantan con marchas. ¿A qué se debe esta disonancia de la izquierda colombiana que se levanta ante un programa que a todas luces es de izquierda? Porque es un libreto, es un experimento que les ha funcionado, como en Chile o en Ecuador o incluso en Bolivia. Ellos entendieron que la revolución, como se venía haciendo hace años, jamás iba a llevar a ningún efecto, iban a generar más rechazo popular. Ellos entendieron que era por las vías democráticas que se subvierte el poder, y para acelerar esa subversión necesitan detonantes. El detonante es la excusa de la reforma tributaria, porque ni siquiera se la habían leído. La reforma tiene unos elementos que les sirven a generación de un ingreso permanente para la población más vulnerable, con el que yo estoy en desacuerdo. Yo sí creo en que hay que ayudar por un tiempo y después es que hay que dar la herramienta para que la gente siga sola por su propia dignidad humana. Y eso fue la excusa para decir: ustedes son los malos, nos van a empobrecer. ¿Qué hacen ellos? Activan inmediatamente varios grupos de vandalismo terrorista en 50 partes del país, 60, 70, grupos que ya tienen, como los antifas, como miembros en distintos niveles. Y empiezan las acciones que son reportadas en redes, masificadas, para que la percepción del ciudadano sea de desprotección total. Eso es justo lo que le quería preguntar. Perdón que me interrumpa. O sea, las caras usuales, Shakira, la ONU, la comunidad internacional artística está reclamando una brutalidad policial. Se habla de 80 desaparecidos ya, de 19 muertos. Sin embargo, es una cosa la que hemos visto en los medios y en las redes, y otra lo que en realidad está sucediendo, porque lo he visto en fuentes alternativas. Por ejemplo, ayer veía un video en el que lo que se había reportado en los medios era un grupo de policías bajando de un auto blanco a un supuesto manifestante y bueno, sí golpeándolo, pero reportaban una pequeña fracción del video que, si nos íbamos a otro video tomado desde otro ángulo, lo que veíamos era ese mismo auto blanco, primero atropellando a 4 policías y luego ya era que lo detenían, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, ¿por qué
dentro de este libreto, ¿de dónde se está fraguando? ¿Por qué los medios están cubriendo una parte tan pequeña de lo que en realidad está pasando? ¿Y qué es lo que se intenta vender a la comunidad internacional entonces? Porque el control de las redes viene de afuera, porque es un control terriblemente poderoso que hace 2 años supimos por fuentes de la policía que venía desde Rusia y Venezuela, porque ellos se encargan de grabar piezas y esas piezas reproducirlas y modificar la realidad. Ellos están aplicando la estrategia de inversión revolucionaria. Ellos construyen realidades paralelas y la misión es destrozar la capacidad de la fuerza pública, ni siquiera la capacidad material que puede ser rebosada, sí, por esta cantidad de dinero que se está entregando a grupos, no solo de vándalos y criminales colombianos, sino una cantidad de grupos venezolanos que tienen comportamientos muy similares a los de los colectivos chavistas que estamos viendo que trabajan a la par con los colombianos. Entonces, utilizan tanta gente a la que pagan 70,000 pesos en unos sitios, 50,000 en otros. Otra de esas, ¿cómo se llama? El ejercicio común que uno ve de las actividades es que los que bloquean las calles y los que bloquean los pueblos no son personas nativas de allí, las llevan de otros lugares. Entonces tú tienes una capacidad de movilidad gigantesca, una capacidad de coordinación gigantesca, una capacidad de transmisión en medios gigantesca y una capacidad de confrontación contra la fuerza pública de durar una ciudad sin comida y sin gasolina como Cali por 5 días. ¿Cuánto cuesta esto? Es dinero del narcotráfico puro y duro. ¿Por qué Cali? Porque Cali está ubicada en el Pacífico. Por el Pacífico entra todo el dinero de la droga y sale el dinero. Ahí es donde se ejecutan buena parte de los planes narcotraficantes de Colombia y Cali es una ciudad que es fácilmente sitiable por su ubicación. Lo lograron, pero además el Valle del Cauca, que es el departamento donde está Cali, es la tercera, en unos aspectos puede ser la primera, otras veces la segunda, pero en general es el tercer centro de producción agrícola, comida para el resto del país y para la exportación internacional. Si tú les cierras, lo que estás generando es un desabastecimiento, que es una política de guerra que viola el DIH, además, que es dejar sin comida a las personas. Si tú bloqueas, tú empobreces. Las pocas empresas que han sobrevivido a la pandemia vuelven y están arruinadas. Se han perdido más de 1,5 billones de pesos en estos 8 días. Y esos señores que se dicen promotores del paro, que no sabemos quiénes son para poder individualizar quién es cada uno, que solo hemos visto a uno que es de la Central Unitaria de Trabajadores marxista, siente que tiene la representación de la mayoría cuando nadie lo ha elegido, ni para ser presidente, ni gobernador, de alcalde, de nada. Él está electo en su sindicato, yo creo que no sé cómo los eligen a ellos, yo creo que eso es más como por cooptación, como la herencia, yo no creo que ellos se elijan por voto, pero el hecho es que este señor pone en jaque a un Estado que ni siquiera tiene capacidad de judicializar a esos famosos líderes del paro, que recogieron la rabia de 2-3 millones de gentes empobrecidas, que recogieron la frustración de gente que no lee porque no ha visto que era la reforma, que podíamos estar en contra, pero se podía modificar, y a eso le da el viso, la sombrilla de legalidad para los actos terroristas que se han venido surgiendo. Que eso es justo hacia donde quería ir, senadora. A ver, estamos hablando de que hay manifestantes y lo hemos visto en los videos, lo hemos visto en las fotografías. De entrada que están algunos armados con armamento que pues no es propio de civiles y que además tienen táctica, saben cómo moverse, saben cómo caminar, saben cómo colocarse, como bien dice usted, para bloquear una ciudad. Obviamente son banderas rojas de la existencia de grupos paramilitares o de gobiernos foráneos intentando intervenir, además de lo que usted dice de los sindicatos. Pero ¿qué tanta de esta gente que está en las calles protestando son civiles que auténticamente están
Pues que auténticamente están reclamando. O sea, ¿hay un reclamo auténtico detrás de todo? Más bien, ¿del cual se están aprovechando? ¿O todo es una A maquinación ver, política? claro que Cuéntame. hay un reclamo auténtico que es de una mayoría que siente rabia por su situación de pobreza, que ve que no se le están dando las herramientas, que la siguen confinando para seguirla empobreciendo. Uno, hay una cantidad de idiotas que creen que lo que dicen las redes es cierto y los van llevando hipnotizados. Eso es lo que se llama la imbecilidad colectiva o el imbécil juvenil. Y creen que pueden ir en hordas y que tienen derechos que no tienen. Y hay una minoría extrema, radical, asesina, que no le importa ni morir ni matar. Esos son los que forman los cuadros de terrorismo urbano entrenados sobre todo por el ELN. Está demostrado desde el vandalismo que pasó hace un año. Lo demostró el periodista Ervin Hoyos, hoy muerto por COVID desafortunadamente, pero este periodista mostró cómo financiaban, cómo quemaron 70 centros de asistencia de la policía y 150, 180 buses hace un año. Todo eso es coordinado y organizado, eso cuesta, están relacionados con Irán. Hacia lo arroja el computador del ELN incautado a un bandido que dieron de baja que se llama Uriel, el mismo que le dio la plata al candidato de Correa en Ecuador, ¿sí? Le dio plata a Araúz, ahí está en el computador, eso lo llevó el fiscal colombiano a Ecuador. Entonces, ¿qué quiero decir para resumir? Hay una red brutal detrás. Y Colombia ha sido la joya de la corona desde que la Internacional Comunista, en los años 20, en esa década, decide que había que internacionalizar la revolución. Colombia es la joya de la corona por estar ubicada geoestratégicamente. Y si Colombia cae, va a ser el mayor peligro para la estabilidad continental y ahí sí que se agarren los gringos, como decimos. Porque si ahora tienen migraciones, van a tener migraciones, ataques, confrontaciones, lo que quiera. Colombia es el bastión que necesitan derribar. Justo a eso quería llegar, porque obviamente ya echaron atrás la reforma fiscal. Pero yo le quería preguntar a usted si no siente que esto sienta un precedente terrible a la luz, por ejemplo, de lo que sucedió en Chile. Y que de pronto hay igual estas manifestaciones de grupos organizados desde la izquierda radical que destruyen Santiago, destruyen las ciudades en Chile y que logran un cometido que era conseguir una nueva constitución, siendo que Chile tenía probablemente la mejor constitución de Latinoamérica. Ahora Duque echa atrás la reforma fiscal y ¿no siente usted que manda el mensaje incorrecto diciendo, pues si algo no les gusta, incendien comisarías, destruyan calles y vamos a tener que doblar las manos? Siento que nos llevan con el mismo libreto. Vamos a terminar en una constituyente promovida por los marxistas, apoyada por los cobardes, donde se desoyen las voces de quienes verdaderamente conocemos cuál es la receta y en qué termina, y aquellos que preferimos defender el país al costo que sea antes que ser esclavos y tener que huir, a lo que yo nunca estaría dispuesta, tener que entregar todo lo construido con tanta sangre y tanto dolor a unos bandidos. ¿Será que encontraremos suficientes patriotas para dar esta batalla? Duque pensó que abriéndole la casa al que se la quiere incendiar va a lograr controlar el fuego. Al contrario, lo va a propiciar más rápido. Y que es lo mismo que hizo Santos cuando le entregó la paz a las FARC, ¿no? Pero bueno, ese es el asunto importante. ¿Qué mensaje, ya para cerrar, senadora, qué mensaje le deja usted a las personas que están preocupadas por defender la libertad en Colombia? ¿Qué alternativas quedan? ¿Qué se puede hacer? O más bien, ¿qué hay que hacer para defender la libertad en Colombia hoy? Primero, reunir a todas las fuerzas del sector productivo, que es el que genera riqueza y el que paga impuestos. Los impuestos no salen de otra parte, sino del bolsillo
del sector real de la economía, del que genera verdaderamente riqueza y de las pocas empresas que uno dice, bueno, hay algunas empresas del Estado que son productivas, que obviamente estarían mejor si se administraran de forma diferente, pero es el ciudadano el que produce riqueza. Toda esa gremialidad e incluso la informalidad que tiene que sentarse a decir qué país quiero yo que produzco, yo no soy mantenido de nadie, nadie me regala nada y yo sé cómo sacar este país adelante. Con esas propuestas y esas fórmulas, diseñar un plan agresivo, pero ya, en 15, en 20 días, de generación de 1 millón de empleos y vacunación masiva. Y mientras tanto, que la fuerza pública tenga la capacidad de actuar para judicializar a estos bárbaros y para enfrentarlos. Y si es necesario, darlos de baja porque ponen en riesgo la vida de los agentes de la fuerza pública y de la población, así como iban a quemar vivos a los policías que hoy no tienen judicialmente cómo defenderse, porque a ese nivel de atrapamiento nos han llevado todos los que se han, de alguna manera, de forma oculta, han entrado dentro de la institucionalidad para también subvertirla con el garrote de los derechos humanos, que también terminó siendo una justa causa que se volvió en combinación de formas de lucha. Lo que digo yo, los izquierdos humanos, ¿no? Manejados a su amaño. Entonces te van a incendiar la casa, meten preso al terrorista y salen los derechos humanos a decir que es que el muchachito tenía muchas ganas de hacer una protesta y tiene un derecho. Entonces ese desequilibrio a la que nos enfrentan los terroristas, los anarquistas, hay que enfrentarlo y desenmascararlos. Hay que individualizar y decir, este es uno, este es otro, este se llama Pedro, este se llama Fernando. Son los que quieren que todos seamos esclavos. Yo invito al valor civil, invito a resistir. Ellos hablan de resistencia destruyendo. Nosotros hablamos de resistencia teniendo fe en que vamos a lograr vencerlos y resistencia en que vamos a poder construir. Excelente, senadora María Fernanda Cabal, yo le agradezco muchísimo por acompañarnos. Nada más, cuéntele a nuestra audiencia dónde la pueden seguir si quieren saber más de usted y quieren estar al pendiente de su labor legislativa. Claro, Facebook, María FDA Cabal, senadora. En Instagram igual, mi nombre es María Fernanda Cabal, Facebook, Instagram, estoy en Telegram, en todas. Síganme en las redes y por favor, esto es de entender que la velocidad de los tiempos cada vez es más rápida, las cosas cambian de un momento a otro. Lo que no podemos perder es la conciencia de las amenazas y no podemos perder el sentido común. Pues muchísimas gracias, senadora María Fernanda Cabal, y a nombre de Caminos de la Libertad y el Instituto Juan de Mariana, les agradecemos a ustedes la audiencia y nos escuchamos en el próximo diálogo. Hasta la próxima.